Bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Buenas noches, arquitecto. Bien. En un momento, prendo la cámara aquí. Oh, tengo problemas con mi cámara. Bueno, les pido excusas ahí por el tema de la cámara. Les voy a proyectar mi pantalla. Me confirman si pueden ver ahí la presentación. ¿Sí se ve? Sí, señor, sí se ve. Ok. Voy a poner acá nueva presentación. Bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Alberto Nope Bernal. Yo soy arquitecto, magíster en hábitat sustentable y eficiencia energética y doctor en arquitectura y urbanismo. En esta ocasión los acompaño para presentarles el tema de BIM y sostenibilidad de proyectos. Entiendo que ustedes ya llevan un proceso dentro del diplomado, entonces digamos ya el concepto de la metodología BIM, entiendo que ya lo tienen, pero en esta ocasión vamos a ver qué tiene que ver con la sostenibilidad de un proyecto. ¿Listo? Y cómo se puede validar esa sostenibilidad. Entonces, ese es el contenido. Vamos a identificar cuál es la problemática central de la sostenibilidad aplicada a los proyectos y cómo BIM, digamos, actúa sobre eso, ¿no? Vamos a abordar lo que es la dimensión del 6D para cada una de las etapas del ciclo de vida, o por lo menos para las etapas más importantes que son las de diseño en temas de sostenibilidad, al momento de implementarlo. ¿Cuál es la metodología de análisis y cuál es el concepto de interoperabilidad y cómo se puede hacer a través de modelos BIM? Entonces, primero quiero pues, resaltar que el sector de la construcción pues es uno de los sectores que mayor consumo de recursos presenta, no solamente en etapas de diseño, construcción, sino también en operación y mantenimiento. Por lo tanto, es importante diseñar proyectos que reduzcan el impacto ambiental, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, también se habla del concepto del edificio enfermo, es decir, que este edificio puede tener, digamos, por un lado, patologías asociadas a una mala construcción, una mala planeación, y también, por el otro lado, repercutir en el desempeño de las personas, ¿sí? Ya sea un colegio, una oficina, un hospital. Entonces, digamos, si está mal diseñado, mal orientado, mal iluminado, incluso mal ventilado, pues eso puede tener un impacto en el desempeño laboral o académico, si estamos hablando de un colegio. ¿Listo? Entonces, quiero comenzar con esto, que es el ciclo de vida de la edificación. Cuando hablamos de BIM, hablamos de un ciclo de vida, ¿cierto? Entendemos que esa información BIM, que no solamente se limita a un modelo, sino también es una información documental y una gestión del proyecto, es parte de la planeación y termina en el cambio de uso de la edificación o la demolición. Cuando hablamos de sostenibilidad, también hablamos. Esto se le denomina de la cuna a la tumba o de la cuna a la cuna. Es decir, aborda todas las etapas del ciclo de vida. Es ahí en donde tanto BIM como sostenibilidad comienzan a tener una comunicación, ¿listo? Directa. Entonces vemos que aparecen etapas como planeación, dentro de etapas de diseño, etapa temprana ante proyecto y proyecto, etapa de construcción, operación, demolición, cambio de uso. Y en la parte inferior ustedes pueden ver unas herramientas, digamos, esto no son las únicas, ¿no? Pero son herramientas que nos permiten hacer gestión eh, de la sostenibilidad a lo largo de ese ciclo de vida. Bien, entonces aquí volvemos a ver las etapas del ciclo de vida y vemos las dimensiones del BIM, ¿cierto? Digamos que si uno digamos, las comparara, ¿cierto?
podría decir que hay una etapa de anteproyecto o etapas de diseño en donde el 3D es como uno de los insumos más importantes y a partir de eso aparecen las otras dimensiones. Vemos que esta relación y como se entiende, y más adelante les muestro en el siguiente gráfico, como se entiende tradicionalmente la dimensión 6D, digamos, está mal orientada. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa en los proyectos tradicionales? Los proyectos tradicionales avanzan, digamos, hasta un anteproyecto y es en ese punto en donde, por lo general, no en todos, se consulta o al bioclimático o al especialista en sostenibilidad. Y ese punto, digamos, es un punto tardío, porque las mejores decisiones de diseño a nivel de sostenibilidad se toman en etapas tempranas. Por ejemplo, la orientación del edificio, la materialidad, la cantidad de ventanas y vanos, las alturas, ¿cierto? Los colores, digamos, son cosas que la zonificación también, en donde pongo un recinto, en donde pongo una habitación, un baño, eso tiene un impacto en la sostenibilidad del proyecto, tanto en el desempeño térmico, por ejemplo, o el confort ambiental, como en el consumo de energía. Entonces la invitación es a que ese 6D pase a la etapa temprana de diseño. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos como esta secuencia, ¿cierto? Se podría malinterpretar. Uno aquí podría, o se podría deducir que primero hay que hacer un 3D, ¿cierto? Para hacer un 4D, 5D, 6D y 7D. ¿Sí? Pero entonces, si hablamos de BIM y de sostenibilidad, necesariamente tenemos que pasar el 6D, incluso al 3D o antes del 3D, en donde se está generando la idea de diseño. Y si ustedes ven aquí, esto es lo típico que aparece, ¿no? Cuando buscamos dimensiones BIM, lo típico, y dice en sostenibilidad, análisis energético, variaciones e interacciones de la envolvente, seguimiento de elementos sostenibles, seguimiento líquido, como si no hubiera nada más. Entonces, más adelante se van a dar cuenta que la sostenibilidad implica mucho más. ¿Sí? Eh, Incluso pues en planeación debería haber como un protocolo, un estándar que hablara de BIM y sostenibilidad y eso no existe. Cualquier cosa me pueden interrumpir y me pueden hacer preguntas. ¿Bien? Entonces, entendiendo que el 6D debe aparecer en etapas tempranas de diseño, incluso en etapas de planeación, aparece este concepto que es el Building Performance Simulation. ¿Sí? Y es una metodología igual que el BIM, pero se encarga de analizar el consumo de energía y el confort ambiental y la sostenibilidad de las edificaciones y de los proyectos. Es aquí en donde aparece el componente científico que nos permite validar lo que hemos formulado como estrategias bioclimáticas a partir de unos indicadores de sostenibilidad. Más adelante vemos qué quiere decir eso. Entonces, recuerden este concepto, ¿no? BPS. Entonces, tenemos el ciclo de vida de la edificación, ¿cierto? Y tenemos unas fases, por ejemplo, etapa temprana de formulación y aplicación de estrategias de sostenibilidad. En esta etapa temprana es ideal que comience a aparecer el trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo que puede ser entre arquitectura y bioclimática o arquitectura y sostenibilidad. ¿Para qué? Para que ese especialista le entregue al arquitecto indicaciones de la localización, orientación, el factor de forma, materialidad, el porcentaje de ventanas, alturas y colores, entre otros. ¿Sí? Y eso puede el arquitecto a través de un BIM, de un modelo BIM, lo puede hacer construyendo masas conceptuales. No es un modelo detallado, sino es una masa conceptual que se puede modificar rápidamente y se puede analizar. Ya cuando pasemos ante proyecto y proyecto, pues ya aparecen las comprobaciones, aparece el BPS, ¿sí? Incluso en la etapa temprana también se pueden hacer análisis, pero aquí hay un componente importante del BPS y es el análisis y evaluación de estrategias incorporadas, ¿sí? Uno puede manejar caso base mejorado y optimizado para ver si la ventana de 250 por 3 metros
tiene mayor impacto en iluminación que la ventana de 1 metro por un metro, ¿sí? O si la envolvente de muro simple tiene mayor o menor impacto que una envolvente con cámara de aire. Entonces, eso que no quede en la teoría, sino que pase a ser más científico y que se pueda comprobar. ¿Cómo se comprueba? A través de un modelo BIM y a través del concepto del BPS. ¿Listo? Bien. Entonces, a medida que va avanzando, ¿sí? Nos vamos a concentrar aquí en esta etapa temprana de anteproyecto y proyecto y vamos a ver que esas estrategias incorporadas se pueden analizar. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar la radiación, la iluminación, ventilación, el consumo y la generación, por ejemplo. En etapa temprana ya puedo analizar eso. No tengo que esperar a un anteproyecto para saber qué radiación tiene la cubierta, qué calidad de iluminación tiene, qué calidad de ventilación tiene, ¿cierto? Y si puede incorporar o no paneles solares, por ejemplo. ¿Y cómo lo hago? Hablando de un entorno de Revit, por ejemplo, con Insight 360, Formit y Flow Design. ¿Sí? Son tres herramientas que me permiten analizar esa sostenibilidad en esa etapa temprana. Más adelante vemos un ejemplo. Ya cuando estemos en anteproyecto y proyecto, pues puedo hacer los mismos análisis, pero puedo agregar otros. ¿Sí? Por ejemplo, el costo de ciclo de vida de la edificación, temperaturas operativas, y seguir con otros análisis que ya habíamos hecho, como análisis de la radiación, iluminación y ventilación. ¿Listo? Eh, Miren que aparecen otras herramientas, ¿no? Como Archivizar, el Green Building Studio y Tally. Tally es una herramienta que me permite analizar el impacto ambiental de los materiales. Entonces, si me piden algún certificado asociado a eso, lo puedo hacer a partir del modelo BIM con este plugin y ver cuál es la carga de CO2 que tiene el proyecto, cuál es el impacto. ¿Listo? Me voy a concentrar en esas etapas. Vamos a pasar aquí rápidamente. Y eso es como una metodología de trabajo para etapa temprana. Entonces, uno puede hacer una masa conceptual desde Formit. Formit es como un SketchUp para Revit. O desde Revit y analizar flujos de aire con Flow Design y consumo, iluminación y aporte solar fotovoltaico con Insight 360. ¿Sí? Con esas herramientas yo puedo hacer ese análisis en esa etapa temprana. Eso es más o menos como eso, ¿cierto? Entonces tenemos una masa conceptual, lo que ya lo vieron con Hernando. Esa masa conceptual se le asignan unos materiales, una ventanería, una orientación, una localización, ¿cierto? Y ya con esas variables podemos analizar cuánto consume el edificio, ¿cierto? Incluso, pues también lo de ventilación se puede analizar. Y es algo como esto. Esto es una masa conceptual que se exportó en formato BFX a Flow Design. ¿Sí? Entonces trae la masa y lo que uno hace en la parte izquierda, que es el de ventilación, es como un túnel de viento, es configurar la orientación de esa masa y la velocidad del viento. ¿Sí? Pasarla a metros por segundo, setearla y ver cuál es el comportamiento de ese flujo de aire versus la volumetría. Sirve mucho para análisis urbano, sobre todo, ¿cierto? Es ver cuál es la relación de un edificio con el otro, si hay una sombra de viento, si estoy en clima cálido, pues uno puede deducir que necesita, digamos, mayor ventilación, si está en clima frío, protegerse, entonces ahí también aparece el tema de la fitotectura, cómo se puede aprovechar las barreras de viento para poder tomar decisiones en etapas tempranas. ¿Sí? En la parte derecha aparece el análisis de radiación y de integración de energía fotovoltaica en cubiertas y fachadas a través del plugin Insight 360 de Autodesk. Ustedes lo pueden setear ahí en Google, Insight 360, y muestra el plugin. ¿Sí? Lo pueden descargar, lo instalan y con eso pueden hacer ese análisis.
Bien, ya cuando avanzamos ante proyecto y proyecto, pues como les había mencionado, digamos, el abanico de posibilidades es mayor, ¿sí? Ya en este punto deberíamos tener el proyecto desde Revit o desde Archicad, desde cualquier plugin, y hacer análisis de ciclo de vida o impacto ambiental de materiales con Tally, o hacer un análisis de horas de sol en porcentaje con ArchiVisor, y volver a analizar con las mismas de la etapa anterior, que es algo como esto, ¿no? En la parte superior izquierda aparece un análisis de iluminación natural, medido en lux, ¿cierto? Y para poder validar si, por ejemplo, la ventanería es la adecuada o no, la proporción de ventanas. Pueda que esté excesivo o pueda que esté por debajo del indicador. En la parte superior derecha aparece un análisis realizado con ArchiWizard, que es un plugin francés, se puede descargar para Revit, y me da las horas de sombra del proyecto. Este análisis lo puedo hacer a nivel horario, diario, semanal, mensual o anual. Y en la parte inferior izquierda y derecha, aparece el análisis de Insight 360. Es un análisis multivariado, eh, paramétrico, que permite, digamos, modificar estas variables y ver cuál es el porcentaje que aumenta o reduce el consumo de energía. Variables como protecciones solares, eh, tamaño de las ventanas, material de la cubierta, material de los muros, bueno, unas 30 variables que me permite hacer ese análisis, ¿sí? Esta de la parte inferior, yo la recomiendo que la utilicen mayormente en la etapa temprana, ¿sí? Porque es una herramienta que permite, digamos, no es tan especializada, ¿no? Ya en etapa anteproyecto, pues se puede utilizar como para tener de referencia, como una línea base, pero ya vamos a ver que aparecen otros programas que son mucho más especializados, que permiten, digamos, tener resultados mucho más exactos. Uh-huh. Esto que ven acá es la configuración que se hace desde Revit para llevar un modelo BIM a Design Builder, ¿sí? Design Builder es un programa de simulación energética de confort ambiental que es especializado, que tiene un motor de análisis mucho más avanzado. Por lo tanto, digamos, aquí lo que quiero resaltar es la interoperabilidad que hay entre un modelo BIM, ¿sí? Que insisto que puede estar en Revit, puede estar en Briscat, puede estar en Archicad, que a través de la exportación en formato GXML, tengan en cuenta este formato GXML, lo puedo llevar a Isambil, ¿sí? Y allá hacer ese análisis mucho más especializado. Uh-huh. Hay algo importante y es que en los modelos BIM, aparte, digamos, de la composición en la materialidad para cubiertas, para muros, que tiene un impacto en costos, ¿cierto? También tiene un impacto estético, estructural, se suma el impacto ambiental, ¿sí? Y energético. Entonces, si yo hago un muro, digamos, doble con cámara de aire, pues eso va a tener, digamos, un impacto en el consumo de energía, ¿sí? En el caso de que el recinto pues, sea climatizado. Y también en las temperaturas, ¿sí? Temperaturas operativas. Eh, por lo tanto, hay que tener en cuenta pues, la composición de la materialidad. Esto tienen que socializarlo siempre con el de sostenibilidad, ¿sí? Bueno, ¿qué material? Pues ya no es solamente una variable, eh, digamos, estética, ¿cierto? De arquitectura, una variable estructural, sino también ya es una variable ambiental. Lo mismo para el impacto ambiental, no es lo mismo el muro doble que un muro simple, ¿cierto? Eso tiene un impacto ambiental asociado. Entonces, eso es un ítem para que lo tengan en cuenta. Bien, esa es una serie de gráficos, resultado del análisis hecho con Green Building Studio desde Revit para la versión 2017, ¿sí?
Después del 2017 descontinuaron estas gráficas que desde mi punto de vista pues eran muy buenas, permitían identificar cuál era el perfil del desempeño energético de la edificación y pasó a ser lo que hoy en día es Insight 360. Pero en esta, digamos, teníamos como la relación de las emisiones de carbono anuales, el uso y costo de energía anual, ¿cierto? El uso del combustible, el uso de la electricidad, si era para HVAC, para iluminación. Entonces uno podía tener como una noción de cuál era el desempeño y cómo era su, digamos, su distribución, ¿no? Ujú. Aquí, digamos, este es el componente de energía solar. Recuerdan que cuando uno instala el Insight 360 aparece este componente, que es este que aparece en la parte izquierda superior. ¿Y qué permite hacer? Primero, pues medir la radiación, las superficies, ¿sí? Saber en cuánto en kilowatt hora metro cuadrado con la radiación incidente. Y segundo, eh, establecer cuál es el potencial si pienso incorporar energía renovable en cubiertas o fachadas. Entonces aquí una serie de variables en la parte, en la pantalla o en el cuadro derecho, dice, por ejemplo, el costo de la electricidad, el tipo de panel que está sujeto a la eficiencia del panel, el porcentaje, digamos, de retorno de la inversión, en años también. Digamos, unas variables con las que uno puede jugar para identificar cuánto es el costo asociado a la implementación de paneles solares en cubierta, por ejemplo, para toda la cubierta y cuándo recuperó esa inversión. Entonces es un análisis que seguramente más adelante Hernando les va a mostrar. Entonces, este es muy interesante, ¿sí? Sin embargo, para etapas avanzadas, ante proyecto y proyecto, no sé. Hay otros programas como PVSol, ¿cierto? TESOL, que son un poquito más especializados, que pues, son como pertinentes para etapas. Esto podría ser para una etapa temprana con más conceptuales. Uh-huh. Y prácticamente pues muestra esto, ¿no? Como la radiación, muestra aquí también el desempeño, kilowatt hora al año, cuánta energía se recupera, en cuánto tiempo. Uh-huh. Y este es el Insight 360. ¿Sí? Entonces, a partir de esa volumetría, ¿cierto? Que está en Revit, pues se ejecuta el Insight 360 y se obtienen estos resultados. Como les comentaba, al momento de modificar las variables, se puede establecer qué variables son más sensibles que otras, asociado al consumo de energía, ¿sí? Que puede subir de 11.9, pasar de 11.9 a 11.3. ¿Listo? Simplemente vamos cambiando la orientación o cambiando el periodo de operación o cambiando una protección solar. Son variables que ya están fijas. Ahora les muestro cómo funciona. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, acá están las protecciones solares. Entonces, al modificar, poner o quitar protecciones puede pasar de 14.5 a 16.9. Entonces, ahí uno mide la sensibilidad de esas variables. Uh-huh. Y lo que les mencionaba del GXML, de cómo se pasa ese modelo BIM a Design Visual. ¿Sí? Que tiene el modelo, hay que hacer unas zonas y se pasa en formato XML. Esto es Archivisa, que permite establecer el porcentaje de exposición solar sobre la superficie, ya sea cubierta o fachada, y poder tomar decisiones tempranas. Esto es un ejemplo para una estación de policía en Sutatensa. Eh, entonces, en la parte izquierda marcaba 38% de exposición, ¿sí? ¿Qué recinto? Había una sala de espera. Entonces eso le ayudó al arquitecto a tomar la decisión de cambiar esa orientación o cambiar de lugar ese espacio para que tuviera por lo menos de 60% hacia arriba de exposición, entendiendo que es un clima frío, ¿sí? Eso hay que conceptualizarlo muy bien. Uh-huh.
Este es Green Builder Studio. Al momento que ustedes hacen este análisis, acá con el Insight 360, automáticamente pueden acceder a este Green Builder Studio, que es un análisis estático. De aquí ustedes no van a ver el modelo, pero sí van a ver resultados, ¿cierto? Por ejemplo, emisiones anuales de CO2, energía anual, energía de ciclo de vida, emisiones, consumos de agua también. Entonces es más estático, pero está sujeto a las variaciones que se hagan en el modelo. Aquí no se puede ver el modelo, pero sí se pueden ver los datos. ¿Sí? Desarchivizar también no puede ser análisis en planta, de exposición solar. Puede ser un día, puede ser horario. Bueno. Y este es un plugin que se llama ACE Solar, que permite integrar energía solar térmica en las cubiertas. ¿Sí? Este es un plugin que pues está en desarrollo, ya no están, digamos, desarrollando la redundancia para latitudes sobre el trópico. Está diseñado inicialmente para latitudes medias, pero ha funcionado muy bien porque le dice qué tipo de colector debe utilizar, qué tipo de acumulador debe utilizar en función de la cantidad de personas y de la superficie disponible y de la radiación incidente. Entonces es un dato bien interesante. Y eso se hizo a partir de esto. Esto me parece como una programación, es una programación visual en Dynamo. Eh, el consejo es que exploren muy bien qué es esto. Dynamo permite automatizar los procesos y ser mucho más eficientes, ¿no? Entonces eso se hizo a partir de esa programación. Lo que se hizo fue parametrizar la cubierta, identificar el punto con mayor radiación y ese punto pues era el lugar de integración del panel solar. ¿Sí? Entonces se creó ese plugin, es un plugin para Revit, eh, y también está sujeto ahí, pues, a la programación, ¿no? Vemos que el paso a seguir ahora es programar. Esto es un análisis de iluminación natural a través de la plataforma de rendering beta 360 Autodesk. Ustedes pueden ingresar todas las imágenes que ustedes saquen desde el modelo en perspectiva, las pueden renderizar en la nube. ¿Sí? Menos que con Hernando ya vieron que se puede renderizar, pero hay una parte que puede renderizar en la nube. Automáticamente tienen como unos 20 créditos y una vez esté en la nube se puede hacer este análisis. ¿Sí? Ahí le da la opción de hacer análisis de eh, luminancia y luminancia. Bien, hablemos de la interoperabilidad. Esto es muy importante porque como existen formatos abiertos como el IFC, que me permite llevar un modelo de Revit a Archicad o viceversa, y trabajarlo en cualquiera de las dos plataformas, existen formatos a nivel de sostenibilidad con BIM que me permite llevar la información de un Design Builder a un TAS, o de un Ecotec a un Design Builder, o de Revit a Design Builder, desde esa interoperabilidad. Eso finalmente es el concepto del Open BIM. ¿Sí? Sacarle el mejor provecho a cada una de las herramientas, sin necesidad de casarse con una, ya sea Autodesk, ya sea ACA, ya sea Hexagon. Entonces eso en entornos BIM está mal visto. ¿Sí? Hacer todo con una sola herramienta. Lo que se aconseja es, venga, analice qué herramienta le dan mejores prestaciones y saque el mejor provecho a cada una. Y a través de los formatos de interoperabilidad, pues traspasa la información. ¿Sí? Entonces, la interoperabilidad nos invita a hacer todo este análisis, ¿no? De iluminación, vientos, estudios de sombras, bueno, todo esto se puede hacer a partir de un modelo BIM. ¿Sí? Entonces, digamos, hay muchas posibilidades. Hoy en día, eh, hacer BIM, digamos, se tiene que hacer con este tipo de análisis. Todavía hay muchos sitios en donde
La sostenibilidad ahí como que sí es interesante, pero me implica mucho costo, ¿no? Entonces descartémosla y después vemos si la hacemos. Con esto podemos justificar que realmente es necesario, porque no es teoría lo que se está hablando, sino se demuestra que si no pone ese tipo de ventana o si no hace esa ventana de ese tamaño, pues va a tener impactos en la iluminación, tanto en el confort como en el desempeño energético. Entonces es demostrar que realmente pues hay que hacerlo en ese momento, hay que analizarlo. ¿Sí? Voy a hacer aquí rápidamente y este es como un mapa de interoperabilidad. Eh, entonces, por ejemplo, en la parte derecha hay una pestaña que dice prestaciones, ¿cierto? Eso es prácticamente responder a la pregunta de qué quiero hacer, qué quiero analizar. Si quiero analizar iluminación, puedo hacerlo con Ecotec a través del formato de XF, ¿cierto? En Revit. O sea, estoy en Revit, exporto en DXF, llevo ese archivo a Ecotec y analizo la iluminación. Pero también si estoy en Revit, puedo exportar en GXML, ahí está en Builder, y analizar calefacción, ¿cierto? E enfriamiento. Entonces aquí están todas las herramientas BIM, no todas, pero sí como las 5 como representativas, y los formatos de interoperabilidad y el objeto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Con qué programa? Este es muy importante porque a veces, bueno, uno dice, quiero hacer un análisis o quiero validar la iluminación natural, ¿no? Pero estoy trabajando con Archicad. ¿Cómo lo hago? Ah, bueno, entonces voy al mapa, digo, la mejor ruta es Archicad, IFC, ¿cierto? Ecotec, iluminación. ¿Sí? Entonces, hoy en día hay muchas más. Lo ideal es como hacer estos mapas de interoperabilidad, no solamente para sostenibilidad, para costos, para programación, para el nuevo modelado, para la visualización, para el trabajo colaborativo. Esos mapas sirven eh, y también a nivel de costos, ¿no? Porque uno dice, bueno, si compro toda la suite de un programa, de una empresa, pero no tiene la herramienta que me hace el análisis de acústica, ¿cierto? O de CO2, pues, pero un momento, compro lo que me interesa de acá y voy compro al otro lado lo que necesito para ese análisis. Y lo que me fijo es en el formato de exportación. Eso para que lo tengan en cuenta. Listo. Dentro de esa interoperabilidad, por ejemplo, desde Revit a Design Builder, que exportamos en GXML, pues podemos hacer un análisis mucho más detallado. ¿Sí? Lo que ven ustedes acá son los resultados de un análisis a partir de esa interoperabilidad. Entonces vemos en la parte superior derecha una tabla que nos muestra resultados mensuales, ¿cierto? Resultados asociados a el consumo de electricidad por metro cuadrado, de iluminación, calefacción, refrigeración y agua corriente sanitaria. Entonces esto es mucho más detallado, más preciso, porque utiliza, digamos, la data climática un poco más precisa que lo hace Revit. Entonces, para etapas de anteproyecto y proyecto, exijan que se haga un programa especializado como Design Build. Está TAS, están otros programas, pero eso les da un poquito más de certeza en el resultado. Entonces, y tiene un sinnúmero de gráficos, se exportan todos los en Excel, se puede tabular, bueno, el manejo de la información es fácil. Y recuerden que todo esto, que es el BPS, que es la simulación, no es 100%, digamos, acertada, ¿no? Es una simulación, es decir, una aproximación a la realidad. Lo más acertado sería ir y medir, ¿cierto? Pero como es un proyecto que no se ha construido, en el caso que sea así, pues la simulación es la única que nos va a dar como la certeza de si lo que estamos haciendo o proyectando va por buen camino o no. ¿Sí? Cuando es un edificio existente, lo recomendable sí es tomar unas mediciones, ¿sí?
Pero ¿qué pasa con las mediciones? Para creerle la medición tiene que haber pasado por lo menos unos 6 meses midiendo, ¿sí? Para poder tener como como una línea de desempeño y que no existan como datos alterados por alguna otra variable externa que no se tuvo en cuenta. Entonces lo que se hace en esos casos es tomar medidas, por ejemplo tomar medidas un mes seguido en un recinto representativo, hacer la simulación y calibrar. ¿Sí? Entonces, mira, acá me dio 500 kilowatts por metro cuadrado, tengo que calibrar la simulación. ¿Sí? Todo eso pues, desde un modelo BIM, ¿no? Recuerden. Y también lo que hoy en día, bueno, por temas de pandemia se puso como de moda, era el análisis de fluidos, ¿no? El análisis del CFD en recintos, tanto análisis de ventilación natural como ventilación mecánica. Entonces, eso a partir también del modelo. Esta volumetría que ustedes ven acá, perfectamente pueden ir de un modelo Revit. Espérate que se me va una cosa, espérate. Tiene, Una cosa, espérate con calma, yo te guardé. Hay un momento. No sé quién es. No. Liliana, creo que Liliana. Liliana, si me escuchas, por favor, apaga el micrófono, ¿vale? Listo. Bien. Entonces, miren que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Muchos análisis para poder demostrar el nivel de sostenibilidad con el que se va a construir el edificio. ¿Listo? Acá. Bien. Bueno, entonces recuerden que un proyecto de sostenibilidad pues no lo hace solamente el de sostenibilidad, ¿no? El proyecto de sostenibilidad es un equipo interdisciplinario, desde el coordinador, el arquitecto, bioclimático o especialista en eficiencia energética, costos, si quieren analizar costo de ciclo de vida, pues toca integrar el especialista en costos. Cuando hablamos de costo de ciclo de vida, hablamos del costo inicial, ¿cierto? Más los costos de operación, más los costos de mantenimiento, ¿sí? Para calcular en 50 años, pues, cuál es el consumo, el costo de consumo. Eso es importante. ¿Sí? Oye, en Colombia muy pocos proyectos se van hasta allá, pero debería hacerse y se puede hacer a través de herramientas BIM. Ya hay plataformas que calculan el costo de ciclo de vida haciendo uso del modelo. ¿Vale? Ninguna restricción. E integrar, obviamente, al cliente. ¿Sí? Porque si no integran al cliente desde las primeras etapas, seguramente cuando lleguen a obra, el cliente va a decir, no me gusta, ampliémoslo, y eso tiene un impacto ambiental pues, inmenso. También integrar el cliente en etapas de revisión. ¿Sí? Por ejemplo, en Chile lo que hacíamos era con realidad virtual presentar el modelo y el inspector en salud iba diciendo a nivel normativo pues que cumplía, que no cumplía, que o sea, no esperábamos a obra, sino a través del modelo BIM y la realidad aumentada e inmersiva, hacer una revisión del proyecto. Entonces, todo ese tipo de herramientas son válidas para tomar decisiones en etapas tempranas, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. El tema de sostenibilidad es muy amplio, así como lo es el BIM, pero digamos es como una primera aproximación de lo que les quería mostrar. Acá hay otro ejemplo. Tenemos estudiantes del Colegio Mayor. ¿Sí? Mire, acá ellos analizaron la interoperabilidad. ¿Sí? Entonces identificaron que querían medir temperaturas, ¿cierto? Humedad relativa, iluminación artificial, consumo de energía, los programas, los formatos de exportación y el programa nativo.
para hacer esas simulaciones. Y eso era algo como, mira, acá también identificar los valores de transmitancia térmica de los materiales. No les digo que no es solamente el costo del material, sino también el desempeño, eso tiene un impacto en el costo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues para que ustedes digan, hombre, la cubierta termoacústica, ok, pero de sostenible a decir, espera un momento, ¿de cuánto? ¿O qué tipo? No, bueno, no, es que no es de 10 sino de 15. Eso tiene un impacto económico. Entonces de sostenible es decir, con la de 10 el consumo de energía va a ser tanto, y las temperaturas van a ser tanto. Con el de 15, ¿sí?, va a cambiar. Entonces siempre hablar con el de sostenibilidad desde el principio. Lo mismo para la toma de decisiones en cuanto a estrategias activas, ¿no? Todo lo que es lámparas, sanitarios, todo eso, no sé, hay que tenerlo en cuenta. Indicadores, cuando hablo del indicador, hablo de, digamos, que a nivel normativo nos dicen iluminación. Iluminación para una aula de clase tiene unos lux, ¿cierto? Mínimos aceptables. Entonces, si yo hago la simulación y me da 700, pues desde el modelo puedo decir que no está cumpliendo, ¿no? Pero si hago la iluminación y me da 500 y cumplo con la norma, listo, voy validando. Para eso es el modelo y la simulación. Por aquí hay unos resultados. Miramos este de iluminación. Mira, esta es la configuración en Design Builder de materiales, que es más especializado. Algunos resultados bases y alternativos. Y este es la interoperabilidad entre el modelo de Revit a través del IFC a Dialux. Me imagino que algunos de ustedes han trabajado con esto, con Dialux para iluminación artificial. Entonces, aquí uno se ahorra el modelado, ¿cierto? Y como ya tienen las texturas incorporadas, pues el análisis de iluminación es bien acertado, ¿sí? Entonces lo mismo, base, alternativo, tratar de optimizar a través de la simulación. Este modelo es un modelo que se trajo en IFC a Dialux, y lo mismo la interoperabilidad entre Revit y Velux, ¿no? Entonces, para iluminación natural, algo como esto. Entonces aquí medir las candelas, luz, ¿sí? Y ver pues cuál es la percepción. Cuando le muestra esto a un cliente, dice, ok, vemos que a nivel de iluminación, si está cumpliendo, el técnico le dirá dónde está cumpliendo a nivel de iluminación, pero también se puede tomar decisiones en cuanto a materiales, si es más reflectivo, si es menos reflectivo, el piso. Entonces, todo eso es para tomar mejores decisiones. ¿Listo? Eso por ese lado. Quería mostrarles aquí rápidamente. Ese es el modelo, ¿cierto? Tradicional. Eh, para llevarlo a Insight 360, lo que tienen que hacer es mirar acá, vamos a oprimirlo. Mirar acá este modelo, ¿cierto? Entonces, lo que hace es asociar toda la geometría y todos los materiales y vamos a configurar esos metros cúbicos, esas zonas. Luego de esto, le dicen acá, generar un site, ¿cierto? Utilizar el modelo analítico existente y luego ir acá a optimizar. Son esos tres pasos, 1, 2 y 3. ¿Sí? E inmediatamente lo lleva a esta página que dice Insight 360. Y aquí hay varias muestras. Vamos a ver si está cargando. Entonces, ¿qué me muestra acá? Me muestra el costo de consumo por metro cuadrado al año de ese edificio. ¿Qué variables cruza? La materialidad, la orientación, eh, la geometría, ¿sí?, la localización. O sea, son muchas variables que me dicen que por esos 5.5 kWh por metro cuadrado o dólares por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, como les decía, es recomendable para etapas tempranas, ¿sí? Y analizar, como ya miramos y nos abre acá, un análisis multivariado que hace.
No sé si tienen preguntas hasta el momento. Esto para hagamos esto, entonces aquí me muestra, ¿cierto? El consumo por metro cuadrado al año, el costo de consumo por metro cuadrado al año. Y me muestra como unas barras de estándar, ¿sí? Entonces aquí dice que, a ver, para llegar a este estándar de la arquitectura 2030, debo estar en 4.79 dólares, ¿cierto? Por metro cuadrado, pero estoy en 5.84, no me falta mucho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Él me dice, mire, usted puede cambiar la orientación, ¿cierto? Puede también cambiar la proporción de ventanas, el porcentaje de ventanas por fachada, puede integrar protecciones solares, ¿sí? Por fachada, puede colocar un tipo de vidrio, puede ser vidrio simple, vidrio doble, cámara de aire, cámara de argón, en cada una de las fachadas. También puede, como tenemos acá, cambiar la materialidad o composición de los muros, de las cubiertas, ¿cierto? Variar el porcentaje de infiltración, a qué cantidad de aire ingresa a la vivienda por la unión entre puertas, ventanas, cubiertas, ¿cierto? Tipo de iluminación, si tiene sistemas domóticos, la eficiencia, digamos, de toda la red eléctrica, el tipo de HVAC, el horario, que varía el horario, se integra paneles solares, ¿listo? En cubierta, y esto es el retorno de la inversión, a cuánto lo quiere, y el porcentaje de paneles sobre cubierta. Esta es la eficiencia y este es el porcentaje de ocupación. Entonces, fijemos a ver qué pasa. ¿Listo? Ah, bueno, si ustedes le dan clic acá, me pasa ya kilowatt hora por metro cuadrado. ¿Sí? Es lo mismo, dice, mire, lo ideal es que esté en 43, o lo ideal es que esté por debajo de 43,20, pero está en 53. Entonces, usted puede cambiar esto. Vamos a cambiar la orientación, a ver qué pasa. Va a que suba o baja a 45 grados. Ahí sube, ¿cierto? Entonces, lo que uno debería hacer es equilibrar, ¿no? Porque si yo cambio la orientación, pueda que pierda vistas. Tampoco es la idea. Entonces, pueda que deje esta orientación, ¿cierto? Y más bien lo que cambie sea como la cubierta, ¿cierto? Ok, ya está optimizado. Entonces, mira, por ejemplo, este es un tipo de cubierta. A ver, cambiarle también, por ejemplo, el horario, ¿sí? Este horario está 12:06, a 12 horas, 6 días de la semana. Este es 24/7. Se dispara, ¿no? Entonces, mire que es como interesante el fondo con todo esto. ¿Qué pasa si le pongo paneles? ¿Cierto? Acá es 90% de paneles. Pero si le pongo el 0%, mira, entonces ahí es donde uno dice que la integración de energía renovable sí puede llegar a un balance, eso se llama balance energético, entre lo que consume y lo que genera, ¿sí? El HVAC, vamos por esto, 1800. O sea, esto es excesivo, esto es muchísimo. Y en dinero, no digamos cuánto es. 50, casi 60 dólares por metro cuadrado al año. Es muchísimo. Entonces, digamos, esto es como ese análisis paramétrico que quería mostrarles. Otra cosa es esto. Entonces, recuerden que cuando hablamos de la interoperabilidad, hablamos de llevar esto a otros programas para validar, para evaluar. Entonces, si quiero llevarlo a Design Builder, lo que tengo que hacer es archivo, exportar en un formato XML.
¿sí? Aquí me dice usar configuración de energía o usar volúmenes. Siempre recomiendo esto porque uno trabaja con los metros cúbicos, ¿sí? Con estos metros cúbicos. Esto, por lo general, yo lo seteo allá. Esto lo paso así, porque pues esto es como qué tipo de edificio es, la ubicación y detalles de cada una de las zonas, como para darle una categoría, un uso. Por lo general lo llevo así y le doy siguiente, ¿sí? Y me guarda en XML, ajá. Y allá ya lo hago así, como XML. Eso ya es otro tema, ya es algo más especializado. Lo que ustedes, como, digamos, como ya conocedores del tema BIM, lo que deben hacer es decir, o exigir, es que sí se haga ese análisis de sostenibilidad a través de modelos. Aquí ya tenemos el modelo, ok, analicemos la iluminación. ¿Cómo? A través de, si voy a hacer iluminación en Indialux y FC. ¿Sí? ¿Cuál? Aquí hay varios tipos, ¿no? Entonces, este es como el mejor. Coordination View 2.2. ¿Listo? El que lleva todo como la mayor cantidad de elementos geométricos. Que si voy a hacer un análisis en Flow Design para los vientos, para el túnel de viento, entonces archivo, exportar VFX. ¿Sí? Exportar VFX y allá lo inserto como ves. Bueno, acá hay otra cosa, es que en los que sean ingenieros mecánicos pueden hacer un análisis de cargas de calefacción y refrigeración. Entonces, para eso tienen que hacer esto, ir a las plantas y aquí crear el espacio. Ajá, que es esto. Entonces, colocar todos los espacios, CS espacios, y aquí pueden ir a cargas de calefacción, setear todo esto, si tendrán que setearlo, la ubicación, tipo de edificio, que son metros cúbicos, calcular. ¿Sí? Y pues el que es ingeniero mecánico entenderá toda esta información que les da, pero da datos como kilowatt hora por metro cuadrado, el watt hora. Es un informe para revisar en detalle. Listo. Pues eso era lo que quería explicarles. Es corto el tiempo para tanto tema, ¿sí? pero, pero creo que es importante que lo entiendan, sobre todo a nivel conceptual. ¿Listo? Aquí Alejandro Garcés dice 300 ya no está disponible para Red 2021. Van a poder plugin de energía solar. Sí, tengo entendido que sí está. Para 2020 lo instalé, pero 2021 no me acuerdo si lo instalé, pero debería estar. ¿Sí? Sí, yo les comparto las diapositivas. Ah, bueno, también les voy a compartir un enlace. Les comparto para que mi pantalla. Ustedes ven acá. Ah, bueno, hay otra herramienta, ¿no? Parte de Revit. Les voy a dar este enlace que es de AK Software, que tiene una cantidad de herramientas BIM. Tiene unas versiones de prueba y esto no es, no, para empresa pequeña no es caro, pero tiene, por ejemplo, para paneles solares, para análisis energético, para puentes térmicos, tiene bastante contenido. Entonces, a ver si les comparto aquí rápidamente. El chat. Compartir. Ese es uno. ¿Sí? Y aquí, acá, yo tengo acá un canal que tengo unas cosas ahí de sostenibilidad. ¿Sí? Entonces aquí hay unos que son de sostenibilidad, de Insight 360, es este, y hay unos que son de radiación, que es estos de abajo, y otros son de modelado.
Entonces unas charlas. Entonces los copio ahí para que ustedes lo consulten. Y les dejo mi correo. Cualquier cosa ahí me preguntan. ¿Tienen preguntas? ¿Comentarios? Ahí está el correo. Es amplio, ¿no? Es un mundo de información, pero lo importante es que entiendan que sí se puede hacer, se puede validar. Esto hoy en día todo se puede comprobar. Yo no sé si hay un comentario, pregunta. Julio, Juan, Natalia. Que sí es importante saber Dynamo. Hoy en día sí está tomando mucha fuerza para temas de programación. Lo que pasa es que, por ejemplo, en coordinación de especialidades, eso optimiza mucho los procesos. Para abstraer cantidades también. Es complejo, ya no es fácil, pero al que le gusta, se entretiene bastante. Eso es como un Grasshopper, como Rhino y Grasshopper. No sé si alguien ha manejado Rhino, pero es muy parecido. ¿Sí? Programación visual, pero es muy, muy, muy útil. Está tomando harta fuerza. Alejandro me preguntó. Listo. Entonces, pues si no tienen ninguna otra pregunta, les agradezco el tiempo. Cualquier cosa, bueno, dice, cuando mencionas costos por metro cuadrado, hace referencia al costo energético de para pisos óptimos. Sí, cuando hablo de el consumo por unidad de área, en el año cuánto vale ese metro cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto gastas en climatización? ¿Cuánto gastas en electricidad? ¿Cuánto gastas en iluminación por unidad, por metro cuadrado? Eso habría que multiplicarlo por todos los metros cuadrados del edificio para tener como un valor global. Por eso les decía que $56, eso es muchísimo, es mucho. Y nos marcaba como 840 kilowatt hora, ¿no? Un hospital, un hospital eficiente no debería estar por encima de los 350 kilowatt por metro cuadrado. Debería estar por debajo. Y un hospital, que eso es 24/7. Entonces, por ejemplo, esa casa pues, es muchísima energía. ¿Listo? Bien. Y nada, pues por último, felicitarlos porque esto es lo que hoy en día se está moviendo, ¿no? En todo lado están pidiendo profesionales con capacidades BIM. Entonces, están tomando buenas decisiones en ese sentido. ¿Listo? Y pues no, la invitación es, no sé qué, hay especializaciones, maestrías, y eso les abre bastante el campo laboral. ¿Listo? Entonces, nada, pues así quedamos. Estos parámetros de eficiencia energética máximo donde se pueden consultar. Ah, ok, listo. Eh, Consulta lo siguiente. Te paso un enlace. Entonces vas a buscar, ¿qué es esto? Solución. Resolución 549 de 2015, que me puede servir, de construcciones sostenibles. Esa es la que aplica para el país. Te paso un enlace. Y también TDR, no,
términos de referencia estandarizados de Chile, que son como a nivel regional los que pues, han trabajado bastante en temas de sostenibilidad. TDR, MOP. Entonces, ese es uno internacional, ¿sí? Bueno, también está la ASHRAE, ¿no? Que habla pues más de temas de confort también. Pero para HVAC creo que también rige la ASHRAE. Ya les digo cuál es la de acá. Sí, resolución, espacio. La resolución 0549 del 2015 habla, digamos, de los porcentajes mínimos para agua, consumo de agua y energía en Colombia. Dice, por ejemplo, solo hacer el análisis de ventanería o aberturas necesarias en fachadas para tomar decisiones de etapa temprana. De fachadas sería el inicial básico para una carrera. Sí, claro, esa variable es fuerte, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, acá en el país, por la latitud, tienes que fijarte mucho en la latitud, ¿no? Eh, la mayor cantidad de radiación cae sobre las cubiertas. Si estuviéramos en Chile o en Canadá, sería sobre las fachadas. Eso es importante tener en cuenta. Sin embargo, pero en climas fríos, lo que uno buscaría es que tuviera un buen ventanal, ¿cierto? Bien orientado, pero que ese ventanal no sea un vidrio simple, porque hay un tema de ganancias y pérdidas. O sea, el calor que almacenas se puede perder si tienes un vidrio simple, ¿cierto? Pero si tienes un vidrio doble, puedes tanto ganar, ¿cierto? Como almacenar la energía. Entonces es importante tanto en la proporción del vano como el tipo de vidrio. Y también otra cosa importante, el tipo de marco. No es lo mismo aluminio, madera o PVC. Tienen comportamientos distintos. Y dependiendo de cada uno, la energía se puede, digamos, transmitir rápidamente o de forma mucho más corta, incluso ahí como almacenar bien la energía. ¿Listo? Entonces, esas son cosas muy importantes para tener en cuenta. La pregunta está buena. Listo. Ahí están los dos, el TDR. Ese de Chile se basa en normativa internacional. Y el de Colombia también tiene una referencia internacional, pero digamos está asociada más al consumo de energía y de agua. ¿Sí? En el primero habla de indicadores, por ejemplo, de temperatura. En un colegio, cuál es la temperatura aceptable. ¿Sí? Pero pues hay que tener en cuenta porque pues, digamos, las condiciones son distintas. Pero como estándar, se puede asumir. ¿Vale? Listo. Bueno, pues eso era. Les agradezco por la atención, por las preguntas y cualquier cosa. Ahí está mi correo. ¿Sí? Ahí consulten el canal y tienen alguna duda, pues al correo. Muchas gracias.